Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto ciclo de seminarios online sobre soluciones técnicas para la rehabilitación energética de edificios. Bueno, algunos ya me conocerán, soy Pablo Gilabert, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. En primer lugar, me gustaría agradecerles su asistencia. Como ya sabrán por otros seminarios, la idea de estas jornadas es acercar a los proyectistas los últimos avances de los principales fabricantes del sector, en este caso, en materia de rehabilitación energética. Hemos organizado este seminario, este ciclo de seminarios, en 5 jornadas, en las que participarán 10 fabricantes y nos explicarán pues, los últimos avances de los sistemas que han ido desarrollando en materia de rehabilitación. Comentar también para aquellos que no hayan asistido a ninguna de estas jornadas que en la parte derecha de su monitor le debe aparecer un panel de webinar a través del cual pueden hacernos llegar sus preguntas. Trataremos, pues bien al final de cada jornada o al final del conjunto de jornadas, de dar una respuesta a aquellas que se hayan repetido o hayan sido más significativas, porque ahora mismo somos unas 180 personas enfrente del monitor y bueno, tenemos que hacer esa selección. Decir también, nos preguntaban si vamos a grabar estas jornadas. Sí, las vamos a grabar y las vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, que se llama CIPE Ingenieros. Aquí podéis hacer bien a través del apartado de vídeos, donde aparecen todos los vídeos que hemos ido subiendo, o bien en el apartado de listas de reproducción, concretamente en gestión y documentación de proyectos. Dicho esto, vamos a comenzar. En esta primera jornada nos acompañan Pablo Maroto, por parte de NAUF, que nos expondrá pues, los principales avances de NAUF en materia de eficiencia energética y calidad de aire interior. Y por otro lado, Xavier Cabré, por parte de Termosun, nos hablará de las calderas de biomasa. Por último, desde CIPE trataremos de explicar el funcionamiento del programa Estudio de Rehabilitación Energética, con las últimas novedades que aparecerán en el próximo parche, que seguramente aparezca a lo largo de esta semana. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Pablo, no sé si nos escuchas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Sí, días, Pablo. muy buenas. Bueno, agradecerte que estés con nosotros una vez más. Ya has participado en algunas de estas jornadas, pero siempre es un placer tenerte cerca. Te paso el panel Muy para bien, que puedas mostrar tu monitor. perfecto. Ya lo vemos, así que adelante. Yo creo que ya está. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar. Gracias a CIPE por contar con nosotros en esta jornada y agradecer pues la presencia de todos los asistentes. Es un poco raro hablar a un ordenador sabiendo que hay detrás 180 personas, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más lo mejor que podamos. Bueno, en primer lugar, bueno, soy Pablo Maroto, Project Manager de la empresa Nauf, y en estos 20 minutos que tengo de exposición me gustaría presentaros un poco los sistemas que disponemos para mejorar la envolvente a nivel de eficiencia energética. Por otro lado, daremos una pequeña pincelada al código técnico de verificación en lo que se refiere a particiones interiores, que es una de las partes más novedosas del código técnico. Y luego hablar de la calidad del aire interior, puesto que cuando realizamos una rehabilitación energética, a veces hacemos demasiado estanco los edificios y la calidad del aire interior pues puede estar o se puede perjudicar un poco si no la consideramos. Bien, empezando un poco con la presentación de la empresa. NOF es una empresa que se creó en el año 1932. Empezó como explotadora de yeso, luego en el año 1958 empezamos ya a producir las placas de yeso laminado y en el año 89 es cuando aparecemos en España con una fábrica en el 91, concretamente en Guixers, y en el año 2008 con la segunda fábrica en Escúzar, en Granada. Tenemos más de 150 fábricas repartidas por todo el mundo
Y NAOF es un grupo de empresas donde nosotros, o yo personalmente, pertenezco a la división de las placas de yeso laminado, pero sin embargo dentro del grupo existen otras empresas como NAOF Bau Product, que se dedica a todo el tema de productos para el bricolaje, máquinas de proyección como PFT, NAOF Insulation, que se dedica al tema de materiales de aislamientos, de lanas minerales, etcétera. Es decir, prácticamente si juntásemos todas las empresas del grupo NAOF, casi podríamos decir que podríamos realizar un edificio marca NAOF. Con los productos que nosotros comercializamos y producimos, pues podemos dar diferentes opciones de sistemas, como por ejemplo el tema de techos, tanto continuos como perforados, temas de trasdosados. Un dato muy importante en los trasdosados es que nuestros sistemas están ensayados a nivel de fuego por las dos caras. Hay que tener en cuenta que cuando realizamos un trasdosado para tapar unas instalaciones, como se ve aquí, en este caso, pues normalmente cuando hablamos de un cerramiento, un trasdosado EI 60 a 120 minutos, pues normalmente lo que nos encontramos son que estos trasdosados tienen esa resistencia al fuego por el lado donde están las placas, no por el interior de la estructura. En nuestro caso lo tenemos ensayados por ambas caras, hasta 120 minutos. Tabiques interiores, tema de suelos flotantes, en base de yeso reforzado con alta densidad, que puede incorporar un aislamiento térmico y acústico para el tema de ruido de impacto. Proyección de vermiculita para resistencia al fuego de estructuras metálicas o incluso también de conductos. Sistemas de cerramientos para extensor, un sistema bastante novedoso para poder realizar un tabique desde un lado que sea resistente al fuego también hasta 180 por ambos lados. Es para evitar el colocar andamiaje dentro del agujero del propio ascensor. Y luego, finalmente, un sistema de cerramiento exterior en base de placa cementicia bastante ligero para sustituir todo lo que es un sistema tradicional de fachada. Y con este mismo sistema, que luego lo veremos, podemos realizar rehabilitación energética por el exterior. Una especie de SATE, pero con estructura metálica y placa cementicia. Con todos estos sistemas damos una serie de prestaciones como aislamiento acústico, confort térmico, eficiencia energética, confort acústico y protección al fuego. Bien, me gusta enseñar esta diapositiva porque existe una gran variedad de certificaciones y sellos de calidad o que dan una serie de prestaciones o hablan de la prestación de una serie de productos. Y yo las divido básicamente en certificaciones de gestión. Dentro de estas certificaciones de gestión tenemos lo que son las OSAs, de seguridad y salud laboral. Tenemos el registro de empresa de calidad, de gestión de calidad de la propia empresa, la ISO 9001. Disponemos también de la ISO 14001 de medio ambiente y una muy interesante que es la de ecodiseño, la 14006. El ecodiseño básicamente, muy resumidamente, se trata de que nosotros a la hora de producir un material, tanto sea placa como pastas o perfilería, todo lo que llegamos a producir en nuestras fábricas de Guixer y Escúzar, lo diseñamos desde el punto de vista medioambiental, es decir, analizamos todas las etapas de vida del propio producto que estamos produciendo y lo que hacemos es intentar año tras año reducir los impactos ambientales que pueda suponer la producción de estos productos. Vendría a ser como una DAP, pero en vez de ser una fotografía o una radiografía del producto en un periodo de tiempo, nosotros lo que hacemos es que cada año nos comprometemos a mejorar esos impactos. Y no solamente lo decimos, sino que también nos lo auditan. Por otro lado tenemos las de obligatorias, las de obligado cumplimiento. Estas de obligado cumplimiento tenemos pues lo que es el marcado CE, por otro lado cumplimos el REACH, es decir, no utilizamos sustancias peligrosas o que no estén registradas por el propio REACH, las declaraciones de producto, las declaraciones de prestación, las de EDP, damos cumplimiento al código técnico en la parte que nos pueda tocar o ayudamos a cumplir el código técnico y luego lo que es la etiqueta
A+, o la etiqueta de calidad del aire interior de productos de la construcción, que no es de obligado cumplimiento aquí en España, pero sí en Francia. No obstante, nosotros, al ser Francia nuestro principal cliente, pues todos los productos que fabricamos en España cumplen con esa etiqueta, que más adelante profundizaré más, porque está muy enfocado a lo que es la calidad del aire interior. Luego tenemos una serie de etiquetas voluntarias como PEFEC, que con esta etiqueta lo que hacemos es demostrar o intentar garantizar a los consumidores que estos productos derivados de la madera, como por ejemplo el cartón o la madera que lleva el palet, pues provienen de bosques bien gestionados, la marca N, las DAPS, y luego el IBR, que es un certificado muy enfocado a lo que es el hábitat saludable, es decir, que nuestros productos contribuyen a conseguir un hábitat saludable a nivel de compuestos volátiles, biocidas, etcétera. Y luego ya las aportaciones a diferentes certificaciones sostenibles de edificios, el LEED, el BREEAM, Minergie, el verde, etcétera. Bien, con todo esto nosotros podemos dar soluciones tanto a viviendas nuevas como a rehabilitación, es decir, existe un mercado bastante importante a nivel de edificios existentes que se tengan que rehabilitar, pero no tenemos que olvidar la obra nueva, ya que aunque sea una parte muy pequeña, dijéramos, si tenemos que conseguir en el 2020 llegar a edificios de energía casi nula, pues yo siempre hago la reflexión de no intentar cumplir con el Código Técnico de Edificación, el nuevo que ha salido en el 2013, con los niveles de eficiencia energética que puedan suponer, sino ir más allá, ¿no? Porque dijéramos en el 2020 van a tener que ser edificios de energía casi nula. Y hoy en día ya tenemos sistemas para poder conseguir esos edificios. Si hablamos de por dónde se nos escapa o por dónde ganamos energía, tanto si es en invierno o en verano, vemos en este esquema por dónde tenemos estas pérdidas o ganancias, ¿no? En ventanas un 13%, huecos un 20%, muros un 25%, suelos un 7% y puentes térmicos un 5%. Esto está sacado pues de varias biografías, pero existen muchas otras representaciones que difieren muy poco. Yo siempre digo que los puentes térmicos siempre influyen bastante más de lo que decimos aquí, un 5%, puesto que la fachada, dijéramos, dispone o tiene más de un 35% de la fachada son discontinuidades, que estas discontinuidades son puentes térmicos. Y en los puentes térmicos pues podemos tener bastantes problemas, tanto de ganancias como de pérdidas de energía. Existe esta clasificación, la N ISO 14683, donde nos dicen los diferentes puentes térmicos que nos podemos encontrar en un edificio. Dijéramos, hay que tener mucho cuidado con estos puentes térmicos, porque en el momento que, por ejemplo, si realicemos una rehabilitación por el interior, como es este caso, pues lo único que podemos hacer, o lo único que estamos consiguiendo, aparte de aumentar la resistencia térmica del propio cerramiento, podemos llegar a empeorar lo que es el puente térmico a través del forjado. En este esquema pues se ve que, aparte de realizar un tradosado directo por el interior, pues de alguna manera tenemos que actuar en el forjado para evitar este puente térmico, este flujo térmico que existe a través de este forjado, y poder evitar o llegar a evitar pues posibles condensaciones en los puntos más fríos, que son estos de aquí. En este caso, al haber este suelo flotante con placa brío, con suelo flotante con placa de yeso, pues ya mejoramos este puente térmico y no tenemos este problema en este punto de aquí. Esto es difícil en muchos casos a la hora de rehabilitar, pero siempre tenemos que buscar alguna solución para minimizar este puente térmico. Aparte de los puentes térmicos que se habla en la 14683, existen otros puentes térmicos intrínsecos del propio sistema, como por ejemplo a la hora de realizar un tradosado autoportante, pues todas estas fijaciones directas al muro soporte, aquí tenemos que colocar un cortocircuito térmico, como le suelo llamar yo, porque estos puentes térmicos son bastante importantes en un cerramiento donde exista un aislamiento térmico considerable, como en este caso lana mineral.
En todos los sistemas existen puentes térmicos, como por ejemplo en los SATE. En los SATE todo lo que son las fijaciones, como veis aquí, el efecto Pantera, pues también son puentes térmicos y el ETAP 004 ya lo recoge. Es decir, en función del tipo de fijación que vayamos a utilizar, lo hemos de considerar a la hora de hacer el cálculo térmico de lo que es este SATE. Existen soluciones, ¿no?, que es esta fijación, donde se embute dentro del aislamiento y se coloca un tapón del propio aislamiento. Y en lo que es en nuestro caso fachada con aquapanel o puede ser fachada ventilada, etcétera, pues a través de lo que es el anclaje de la estructura también son puentes térmicos que deberíamos intentar mejorar colocando también ese cortocircuito acústico y también térmico entre lo que es el ángulo de acero, los ángulos de retención o de fijación al muro o soporte. A nivel de código técnico de edificación tenéis estas tablas en las que nos dan unos valores orientativos de lo que es la resistencia térmica del propio cerramiento. No quiere decir que si llegamos a estas transmitancias térmicas cumplimos con el código técnico. Eso no es así. Básicamente esta tabla nos sirve un poco para evitar descompensaciones entre los diferentes cerramientos, cubiertas, fachadas, etcétera. A nivel de zonas comunes también tenemos unas indicaciones y lo que es la parte más novedosa es lo que llamamos el robo de energía, que es separación entre viviendas, por así decirlo. En función de la zona geográfica donde se encuentre el edificio, tenemos unas transmitancias térmicas máximas a cumplir. Esto es novedoso, es bastante permisivo, puesto que ya en otros países como en Francia esto ya se lleva haciendo desde hace muchos años y podemos decir que en Francia esta exigencia en lo que es robo de energía entre edificios, entre viviendas o entre forjados, por así decirlo, puede llegar a ser superior a lo que nosotros pedimos en la propia fachada. No obstante, para que tengáis una idea, el cumplimiento de estas tablas, pues con un cerramiento con trasdosado autoportante convencional que hemos estado realizando habitualmente, pues prácticamente ya lo cumplimos con 0,48 vatios metro cuadrado Kelvin. Y lo que es encerramiento interior en separación de habitaciones, un tabique sencillo con una placa a cada lado y una estructura, llegamos a 0,65 vatios metro cuadrado Kelvin. Este no es el cerramiento que nosotros recomendamos en separación de viviendas. Recomendamos este otro que es con doble estructura. Ya llegamos a 0,35 cuando el código técnico nos marca 1, es decir, muy inferior a lo que podemos llegar a conseguir con los cerramientos o los sistemas que estamos habitualmente usando. Confort térmico pues tiene mucho que ver con la diapositiva anterior por el tema de descompensaciones. Lo único que hay que conseguir es de que la temperatura del aire pues no haya una diferencia de más de 3 grados con la temperatura en cualquier punto de la superficie. Nosotros podemos llegar a cumplir el código técnico de la edificación, la parte HE, pero seguir teniendo disconfort térmico, puesto que exista alguna descompensación de alguna superficie. Los diferentes sistemas de rehabilitación serían estos de aquí. Son medidas pasivas, usados autoportantes por el exterior, mediante SATE o bien cerramiento con sistemas de aquapanel, insuflado de lana en el interior de la cámara o bien mediante trasdosados autoportantes. Son los más habituales que nos podemos encontrar. A nivel de SATES, pues está el EPS, lanas mineral. En un extremo superior tendríamos las fachadas ventiladas moduladas y en el medio nosotros disponemos de lo que es el trasdosado o la fachada de rehabilitación aquapanel, que puede ser tanto ventilada como estanca, ambas con diferentes prestaciones. Tanto si es en zona cálida, pues puede ser más beneficiosa una fachada ventilada, y si es zonas frías como el norte, pues a lo mejor conviene utilizar una fachada estanca. Con la misma solución damos las dos opciones, ventilada o estanca, y el acabado pues seguiría siendo el mismo. Este edificio de aquí puede ser un edificio con aquapanel, ventilado o estanco. A nivel de actuar mediante medidas pasivas, pues lo primero que tenemos que mirar es
cuál es nuestro problema, porque puede ser que el mayor problema que tengamos en un edificio sea la ventilación, y abordando la ventilación podemos llegar a conseguir, evitando estas infiltraciones no deseadas, podemos llegar a conseguir más del 50% de ahorro energético, siendo la envolvente a lo mejor una parte más que pueda llegar a afectar menos. Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro problema, si es básicamente ventilación, si es ventilación envolvente, ventanas, puentes térmicos, etcétera, para conseguir reducir lo que es la demanda energética y luego llegar a actuar con las medidas activas de climatización. El sistema de Aquapanel es una placa de cemento que lleva una estructura metálica. Aquí podéis llegar a ver la estructura metálica. Se coloca, por detrás iría el aislamiento y luego atornillaríamos lo que es la placa de cemento. Aquí veis el tratamiento de juntas, que finalmente iría pues un acabado como si fuera un SAT, un acabado fino, permeable y también impermeable también al agua. Nosotros disponemos del DAO, del documento de adecuación al uso, tanto de rehabilitación como de cerramiento total de tabique, y somos la primera empresa que también disponemos de un kit, de un ETA, en el cual podemos dar la opción de el marcado CE del cerramiento con Aquapanel. Esto lo tenemos desde hace unos meses. Los otros sistemas de rehabilitación es el suelo flotante mediante el sistema de placa de yeso y luego el techo. Hay que tener en cuenta que muchas veces se hacen techos a la semi-intemperie, que a lo mejor se utiliza placa hidrófuga, no es lo suficientemente adecuada. En este caso no es que el sistema no sea bueno, sino que no es adecuado a la solución y podemos tener problemas de, a través de las humedades, que la cinta se pueda despegar. En estos casos disponemos de lo que es la placa de cemento para evitar estos problemas. Y luego un cerramiento nuevo que hemos sacado es la unión del sistema Aquapanel, que es este cerramiento de aquí, con un sistema SAT. Con esto lo que conseguimos es un peso muy reducido, 73 kilos por metro cuadrado, un aislamiento acústico de 62 dBA, un espesor óptimo de unos 30 centímetros para poder llegar a conseguir una transmitancia térmica de 15 vatios metro cuadrado grado Kelvin. A nivel de calidad del aire interior, y ya con esto acabo, pues aquí tenéis 4 datos interesantes. El 80% del tiempo permanecemos en interior de recintos, en sitios cerrados. 10 a 100 veces podemos encontrarnos que el aire interior que estamos respirando en una habitación, un edificio, está 10 o 100 veces más contaminado de lo que pueda ser el aire exterior. Otro dato es el 80% de los compuestos volátiles que nos podemos encontrar en el interior son irritantes, y el 25% de estos compuestos volátiles están demostrados que pueden llegar a ser cancerígenos en concentraciones bastante elevadas. Aquí tenéis una tabla donde podemos ver el origen de la contaminación del aire interior. Puede ser del ambiente exterior a través del combustible, actividades industriales o vertederos, monóxidos de carbón, dióxidos, óxidos de nitrógeno, compuestos volátiles orgánicos, etcétera, maquinarias del propio edificio, materiales de construcción, las maderas, fotocopiadoras a través del ozono, etcétera, ocupantes, respiración, disconfort, acondicionamiento o equipos de aparatos, aire acondicionado, ventilación, etcétera. Y si analizamos un poco que una persona puede llegar a respirar, a tener entre inspiraciones y aspiraciones más de 20.000 veces en un día, pues podemos imaginarnos la importancia de poder respirar un aire, dijéramos, entre comillas, potable, ¿no?, dentro del interior. Existen diferentes normativas. Por ejemplo, en Francia y en Alemania esto ya está regulado para los productos de la construcción, y en España todavía no está del todo regulado, solamente para algunos sectores, como por ejemplo las pinturas, talleres de pinturas de coches, pues eso sí que está un poco regulado, pero a nivel de materiales de construcción no. Existe un proyecto de norma europea que espero que de aquí a poco pues ya salga a la luz, en el cual ya tendremos que
que certificar los productos en función de las emisiones de COPS que puedan tener. Aquí tenéis los compuestos orgánicos volátiles que más nos podemos encontrar en el interior de un edificio. Formaldehído es el que gana. Esta parte de aquí es en el exterior y la parte mayor es en el interior del edificio. También tenemos toluenos, acetaldehídos, etcétera. Pero dijéramos el formaldehído es el que más nos podemos encontrar. El formaldehído proviene, pues, digamos, de la madera prensada, melamina, plásticos, de propios libros, revistas nuevas, pinturas, etcétera. El acetaldehído de las fotocopiadoras, del humo del tabaco, el benceno del látex, de plásticos, etcétera. Y todo esto pues se va acumulando dentro del aire interior si no llegamos a ventilar o vigilar la renovación de este aire. Esto nos podemos encontrar, por ejemplo, a la hora de realizar una rehabilitación energética. Si actuamos por la parte opaca, hacemos más estanco, pero no tenemos en cuenta que al hacerlo más estanco, esta renovación del aire pues viene a estar perjudicada y por tanto vamos empeorando este aire que estamos respirando. Nosotros, como ya he dicho antes, tenemos la etiqueta A+ de nuestros materiales. Todas las placas que nosotros producimos en España pues están clasificadas A+, la más estricta de todas. Tenemos unas placas que tienen el efecto Clinio, que no solamente no emiten compuestos volátiles o sus emisiones son muy bajas, sino que además con el efecto Clinio lo que conseguimos es mejorar la calidad del aire interior. Tiene zeolita y otros aditivos que lo que hace es reducir estos compuestos volátiles, sobre todo en temas de formaldehído, en el ambiente interior. Aquí tenéis una de los ensayos que podemos ofrecer o que están en nuestra documentación. Por ejemplo, esto es un local de fumador, es un ensayo real a través del CSTD, donde existe una concentración de 2027 microgramos metro cúbico de formaldehídos o compuestos volátiles en general, colocando después la Clinio, el efecto Clinio, podemos llegar a tener una reducción de un 63% en general, en el total de los compuestos volátiles. No concretamente en un compuesto, un formaldehído, sino en general. Y luego, por último, todo lo que he estado un poco explicando, si no tenemos un control de obra un poco intenso o exhaustivo, pues de poco puede servir, puesto que, por ejemplo, en la foto que he visado aquí, la sinergia entre lo que son las instalaciones y la propia instalación del sistema de placa de yeso, pues o existe una descoordinación o una despreocupación. Básicamente aquí, a la hora de colocar el aislamiento, en muchos sitios el aislamiento no va a ser posible el colocarlo y donde no se coloque, aquí habrá un puente térmico y un flujo de calor por donde podemos ganar o perder esa energía. Aquí tenéis el ejemplo, ¿no? En este punto de aquí, por más aislamiento que coloquemos aquí, esto puede suponer una pérdida o ganancia de energía muy, muy elevada. Y bueno, y con esto pues creo que he estado dentro del tiempo que me habéis otorgado. Os doy las gracias por haber atendido a esta charla. Y bueno, sí, ahora supongo que viene ruegos y preguntas. Exacto, Pablo. Ahora viene la peor parte para ti, ¿vale? No. A ver, nos han llegado alguna pregunta. Por ejemplo, Francisco Espino nos dice si disponéis de vuestro material para aplicaciones BIM. Creo que sí, pero seguro que nos puede explicar tú mejor. Pues sí, de hecho hemos sido bastante novedosos en ese aspecto y desde hace unos meses en nuestra página web os podéis descargar una biblioteca bastante amplia de sistemas NAOF, tanto trasdosados, tabiques, techos perforados, sistemas de aquapanel, con información verificada y vamos, con mucha información dentro de estos archivos, tanto para Archicad como para Revit.
De hecho, estamos preparando más archivos, no solamente, este ha sido el primer lanzamiento. Solamente se requiere un pequeño registro que únicamente se pide el correo electrónico y poca cosa más. Y a partir de ahí os podéis bajar toda la información, os podéis dar de alta en el newsletter para poder estar al día de las actualizaciones que vamos realizando. Y para Allplan nos pregunta Francisco. Para Allplan de momento no. De momento nuestros archivos están preparados para poder ser exportados en IFC, pero dijéramos para Allplan no. A ver, y supongo que él lo sabe perfectamente, puede llegar a ser una ruina el poder realizar archivos para todos los soportes que existen en el mercado. Esta es la gran desventaja, que sería otro debate, ¿no? Pero es la gran desventaja que a nivel industrial vemos en el mercado, porque, por ejemplo, en Alemania nos piden mucho el Revit, aquí en España, pues, entre Revit y Archicad, y es verdad, Allplan también, pero tenemos que ir poco a poco y ojalá todos los programas de software pues se pusieran de acuerdo para armonizar estos archivos o esta información y que realmente el IFC pues funcione lo mejor posible. Perfecto, queda claro. En este sentido, decir que seguramente en las próximas versiones del generador de precios incluyamos también objetos BIM para su descarga. Pero bueno, esto es algo en lo que estamos trabajando. Te hago otra pregunta, Pablo. Nos preguntan si, bueno, has hablado, a mí me ha asustado el tema de los datos que has compartido de contaminación del aire interior. Y nos pregunta Javier Chillón si las placas que desarrolláis pierden eficacia con el paso del tiempo o mantienen sus propiedades de reducción de compuestos volátiles. Bien, a ver, nuestras placas hasta fecha de hoy, pues, bueno, tienen un recorrido de aproximadamente, no sé, unos 8 o 9 años desde que sacamos o incluso algo más. Nosotros damos nuestros catálogos hablamos de 50 años, que es lo que marca en muchos casos el código técnico, las diferentes directivas, incluso las DAPs, ¿no? Las declaraciones ambientales de producto. El ensayo que os he enseñado antes es un ensayo que es doble, es decir, se hizo al cabo de unos días de colocar las placas con efecto clíneo y luego se volvió a realizar al cabo de unos meses, tres meses si no recuerdo mal, y el efecto básicamente es el mismo. Es decir, no se reduce esa eficacia y hablamos de esto de unos 50 años, que es el tiempo de alguna manera en el cual ojalá se hagan rehabilitaciones y nuevas remodelaciones y se tengan que sustituir los productos, cosa que hasta la fecha pues es un poco... Tenemos edificios muy antiguos que no han sido rehabilitados en ese sentido, pero bueno. Tenemos que poner un tiempo y ese es el tiempo que nosotros damos. Muy bien, Pablo, pues dejamos en pausa el apartado de preguntas, luego recuperaremos alguna que tenemos que nos ha llegado también. Muy bien. Y vamos a dar paso a Xavier. Xavier, no sé si estás por ahí. Buenas. Buenos días, Pablo. ¿Me oyes? Buenos días, Xavier. ¿Qué tal? Perfecto, perfecto. Muy satisfecho de estar aquí con vosotros y agradeceros la invitación una vez más a participar en los seminarios. Gracias por nuestra parte también, por acompañarnos. Ya vemos tu monitor, la presentación que has preparado, así que adelante. Perfecto. Agradezco a todos los participantes la asistencia también al seminario. Bueno, mi nombre es Javier Cabré, yo estoy en el departamento de proyectos de Termosun. La charla que vamos a hacer es sobre las calderas de biomasa y... Espera un momento, perdón un momento. Venga, sí, empezaré presentando la empresa. Termosun es una empresa fundada en el año 1999, vinculada en el sector de las energías renovables
y desde el 2004 es distribuidor para toda España de las calderas Hertz. En la actualidad se cumplen 10 años de esta colaboración y disponemos ya de unas 2.000 calderas instaladas. Disponemos también de un amplio servicio técnico en toda España. Hertz es el fabricante de calderas austriaco, es también conocida por su división de válvulas. Es una empresa fundada en el 1896 y en esta fecha se fundó la parte de válvulas y en el 1970 se inició la división de calderas. Dispone de 4 plantas en Austria y otras 5 fuera en Europa. La plantilla de 1.500 empleados es el total y unos 400 son los que están en la división de calderas de biomasa. Este, digamos, sería una imagen de todos los productos que Hertz está fabricando. Tenemos aquí la parte de valvulería y la de calderas de biomasa. El contenido del seminario pues va a ser ver las partes importantes de una instalación de biomasa. Serán principalmente la caldera. Veremos también la parte del sistema de transporte de combustible, muy importante para un buen funcionamiento. El almacenaje y también sistemas de carga de silos. Veremos el generador de precios, cómo está pues muy estrechamente relacionado con todos los productos que dispone Hertz en el mercado, y veremos algunos ejemplos. La gama de calderas Hertz es una gama muy amplia. Vemos que vamos desde 10 kilovatios hasta 1.500, que espero que bueno, es un producto nuevo para el 2015 que ya se está suministrando este otoño en Austria, y esto pues da una posibilidad pues muy amplia y nos da posibilidad de adaptarnos a cualquier necesidad del cliente, una demanda energética en ese sentido. Entonces, en esta amplia gama vemos como dos zonas. Una es la parte de pellets, son calderas específicas para pellets, son calderas un ámbito más doméstico, una potencia pues hasta 60 kilovatios, y lo que comporta es una caldera más compacta y menos espacio y de alguna manera también más económica. Esto es interesante cuando, digamos, tenemos muy claro que va a ser el combustible que se va a emplear, el pellet. Si no, pues la otra gama que tenemos es la parte de policombustibles, que policombustibles nos va a significar pues astilla, el pellet, tendremos ahí el hueso de aceituna, también tendremos pues cáscara de almendra o cáscara de avellana, y en este tipo de biomasa pues tenemos varios modelos de caldera. Como tenemos bastantes potencias, pues alguna pues va mejor para un combustible que para otro, entonces podemos elegir la más adecuada para cada combustible. Características generales de las calderas de biomasa Hertz. De alguna manera el funcionamiento es totalmente automatizado. Damos el mismo nivel de confort que una caldera de gasóleo o de gas. Las limpiezas son automáticas, tanto en la zona de combustión como en la zona de intercambio, y también el transporte de cenizas hasta contenedores también es automático, encendido constantemente. Y luego otro tema interesante es la modulación del 30 al 100% de la potencia nominal. Automáticamente la caldera regula en función de la demanda que tengamos. Tenemos sonda lambda en todas las calderas, y la sonda lambda es un control de la combustión que
optimiza, porque luego regula si hay falta o exceso de oxígeno, regula la combustión y la entrada de aire y teniendo una óptima combustión, mínimas emisiones y bajo consumo de combustible. Rendimiento superior al 90%. Y bueno, en general todas las calderas son compactas, se busca la menor demanda de espacio, y esto es gracias pues a que la zona de intercambio es de forma vertical. Ello permite pues de alguna manera ganar altura y reducir superficie. Y también otro tema muy interesante es que la cámara de combustión está también totalmente refrigerada por agua. Entonces ahí ya tenemos mucha parte del intercambio ya y mucha parte de la potencia ganada en esta parte. La unidad de control es a la vez centralita de calefacción, lo que permite que pues, podamos desde la caldera controlar circuitos de calefacción, depósito de ACS, depósito de inercia, si hay solar, y esto hasta 56 elementos. Significa que podemos crear como una micro red, una caldera de biomasa, alimentando a distintas pequeñas casitas o pequeño district heating, y 56 elementos pueden estar pues controlados por una caldera. Significa que podemos tener un depósito de inercia en una zona, con circuitos de calefacción, en otra zona otro depósito de inercia, y todo lo podrá controlar la caldera desde su control. Bajo mantenimiento, o sea, el fabricante da unos mantenimientos de engrases periódicos, pero el nivel de atención es muy bajo. Básicamente es la retirada de cenizas cuando pues sea necesaria. Pues depende del contenedor, pues será pues una vez al mes o menos frecuente. Hay equipos que tienen la posibilidad de centralizar las cenizas, y entonces se puede todo vertir a un contenedor más grande, y de esta forma pues esta atención es mucho menor. Y luego la otra parte interesante es la visualización y control remoto. Las calderas pues pueden visualizarse pues vía remota desde PC o de smartphone. Los nuevos modelos incorporan la posibilidad de envío de datos por Modbus, lo que significa que pues bueno, podemos mediante una escala recibir datos de la caldera. A ver, un momento de atención. Ahora, vamos a hacer un pequeño vistazo por modelos. El modelo este que hablamos de Pellet Star es el que dedicamos a solo combustible de pellets. Vemos que tiene la modulación de 30%, en este caso es más, hasta 100% de potencia. La 20 pues va de a mínima potencia a 5,3 kilovatios y a máxima potencia a 20 kilovatios. Un poco un vistazo del interior de la caldera. Esta es la zona de combustión. Por aquí nos llegan los pellets alimentados vía este sinfín de alimentación. Tenemos la zona de combustión, una parrilla, es una parrilla basculante que cada cierta frecuencia bascula y se incrusta contra esta contramatriz, y lo que produce es una limpieza de los pasos de aire. Entonces siempre tenemos en la zona de combustión la entrada de aire adecuada y óptima. Entonces la otra parte importante, la zona de intercambio, que disponemos de unos elementos, unos tubuladores, que también de una forma frecuencial suben y bajan y pues hacen caer toda la parte incrustada de cenizas que haya quedado en esta zona por motivo de los humos que arrastran volátiles.
Este mismo formato, digamos, lo iremos viendo en calderas de gama superior. Ahora, aquí la parte de alimentación a esas calderas, pues para la parte de pellets dispondremos con sinfín flexible. Sinfín flexible se trata de un tubo flexible, como dice, transparente, y que en su interior hay una espiral tipo muelle, y movido o accionado por un motor, pues vamos a ir arrastrando el combustible, el pellet, desde el almacén hasta la caldera. El almacén de combustible será una obra civil, como es este caso, rampas a 45 grados, o bien un contenedor, un geotextil, con una parte así de rampas, y también aquí tendrá un cubeto que ahí tendremos el sinfín que nos alimentará hasta la caldera. Hay versiones con 2 motores, como es este caso, que tenemos aquí un motor y un segundo motor, para adaptarnos a situaciones que, pues bueno, no nos permitan hacer un radio importante, y con esa solución podemos acceder. Es posible también la parte de un silo en un nivel superior, y por caída, pues llegamos hasta la caldera. La otra versión que disponemos es la parte de aspiración. Podemos alimentarnos con aspiración desde el almacén. Para ello, pues en la caldera dispondremos de un pequeño almacén. Es este, en el que, pues, por vacío, con la bomba de vacío, pues nos va a ir absorbiendo o succionando el pellet desde el almacén hasta el almacén previo, antes de la caldera. En aspiración tenemos la versión de depósito enterrado, que puede estar, pues, en una zona pues externa a la caldera, permitiendo, pues bueno, de alguna manera no ocupar espacio. Y tenemos una versión con 4 puntos de succión, es una novedad, y que de alguna manera pues nos permite que en silos con una forma un tanto extraña podamos alimentar bien a la caldera. Hablamos un poco de las calderas policombustibles. Las calderas policombustibles, a diferencia de las pellets, todo es un poco más robusto. Tenemos ya, pues, la astilla es hasta G50, lo que significa que son, pues, ya trozos de astilla, pues, una cierta dimensión, y lo que necesita, pues, mucho más potencia, y por este motivo calderas de una misma potencia a la anterior, pues en volumen son más aparatosas. Esas calderas, evidentemente, también pueden trabajar con pellets, y pueden trabajar con el sistema de aspiración que hemos visto anteriormente. Tenemos una gama amplia de potencias en ese sentido. Igualmente todas modulan de un 30 a un 100% de potencia. Esa sería, pues, una vista de esta gama de 20 a 60 kilovatios, que es muy similar a la anterior, que también dispone de una parrilla de combustión, como hemos visto antes, basculante. En principio es muy similar en la estructura a la pelletesa que hemos visto antes. A diferencia del anterior, tiene dos sinfines de alimentación de combustible. Uno que trae el combustible de la parte posterior en la zona de intercambio, y otro sinfín que nos traerá al almacén la ceniza procedente de la zona de combustión. La gama superior, la de 300 desde 80 hasta 300, incorpora un sistema nuevo que es la parrilla basculante. La parrilla basculante es un elemento, pues, que ha estado siempre en calderas de gran potencia, y Hertz la está, digamos, llevando a calderas de menor potencia. Es un sistema interesante de combustión. Cuando se producen sólidos por culpa de un combustible un poco así difícil, pues estos sólidos no entorpecen en ningún punto, y van desplazándose
por encima de la parrilla móvil. El funcionamiento de la parrilla móvil es que pues, estos elementos así claros tienen un accionamiento así longitudinal y el combustible que entra por este lado pues va desplazándose por encima de esta parrilla. En esta primera parte pues igual secándose, aquí empezando el fuego y aquí al final ya llegando a estar casi consumido. Y el sistema incorpora una trampilla basculante que para evitar que elementos con aún ardiendo, que pequeñas brasas puedan ahí pues fastidiar el sinfín de recogida de cenizas, pues esta trampilla recoge estas cenizas y abre y frecuencialmente y luego pues suelta las cenizas a la parte de recogida. Modelos superiores de potencia tenemos la Biomatic y la Biofire. La Biomatic va de 300 hasta 500 kilovatios y la Biofire de 500 hasta 1000 kilovatios. Interesante de esta gama de calderas es que decimos aquí un sistema modular, porque se montan, digamos, está fabricada en dos partes, el módulo de combustión y el módulo de intercambio. Entonces, esto permite poder acceder fácilmente o más fácilmente a depende de qué salas de calderas, donde pues a veces es difícil poder entrar con grandes dimensiones. Hay que decir que de alguna manera nosotros creo que como el 50% de las calderas que se están sirviendo pues van a sustituir calderas de combustible, de gasoil o de otros combustibles, por lo que las salas de calderas ya están fabricadas, ya están hechas y los accesos son los que son. Entonces, pues bueno, ese tipo de calderas es adecuado para poderlas entrar en esas salas de difícil acceso. Igualmente que las anteriores, hay varios modelos y con este tipo de modulación. Esta caldera, la Biomatic, es una caldera por floración, que se llama, porque digamos el combustible viene por la parte de abajo. Entonces el combustible lo empuja el sinfín de alimentación y en la parte del plato de combustión es donde se produce el fuego y las cenizas, una vez consumidas, la astilla o el pellet o el combustible que tengamos, pues van desplazándose por el lateral y van cayendo y donde serán recogidas por los sinfines de recogida de cenizas. Igualmente como las anteriores, pues como tenemos la parte de intercambio aquí en la parte posterior y bueno, hay dos contenedores de recogida de cenizas, una para la zona de intercambio y la otra para la zona de combustión. Estas calderas, tampoco tenemos mucho tiempo, tampoco podemos entrar mucho en detalle, pero todas tienen sistemas de seguridad para antirretorno de llama y por si hubiera pues un corte eléctrico, pues que ellas tienen recursos para que esto no sea un problema para la caldera. En este caso, esta en concreto, pues bueno, cuando en caso de corte eléctrico se abre una trampilla en la zona intermedia y lo que hace es que los humos de combustión no van a la parte de intercambio, sino que van directamente a la chimenea. Entonces ya esto por tiro natural se va consumiendo la cantidad de combustible que tengamos en la cámara de combustión. Si hay cualquier problema también eléctrico, se corta con una trampilla también la entrada de combustible y se corta la entrada de posible entrada de aire para evitar pues el retorno de llama. Por sobretemperatura también se cortan ventiladores, o sea que de alguna manera todo está como previsto para estos casos que suceden. Luego está el modelo Biofire, es un modelo nuevo, relativamente nuevo. GEL es una empresa
muy dinámica en el tema de desarrollos y de innovación. Este es un desarrollo de hace 3 años. Sí, unos 3 años. Y esta incorpora el suelo, la parrilla móvil, con la peculiaridad de 2 zonas con distintas velocidades. Significa que podemos llegar a ajustar la combustión de una forma muy ajustada, porque podemos dar una velocidad a esta parte primera de la parrilla y otra distinta a esta zona. Esta caldera es muy adecuada para combustibles húmedos, porque de alguna manera tenemos mucha zona para poder aquí pues hacer un secado y luego la combustión. Hay que decir que la humedad en la astilla o en cualquier combustible es un mal elemento, porque de alguna manera vamos a perder potencia, vamos a emplear mucha energía evaporando este agua en forma de vapor, y entonces la caldera pues no nos va a dar la potencia adecuada. O sea, este sí que es un requisito importante, o al menos ser consciente de que la humedad en ese sentido no está sacando potencia y que bueno. Los sistemas de transporte. Diferenciamos 2 sistemas importantes. Para el pellet tendremos el sin fin, es un sin fin rígido para estas potencias, y con distintas versiones, pues con un sin fin horizontal, con un sin fin de elevación, o bien directamente a caldera. Para la parte de astilla será imprescindible trabajar con el agitador. El agitador pues es un elemento rotativo, un elemento que gira, y con unas ballestas que nos irán moviendo la astilla para que no se apelmace y que vaya yendo al sinfín de alimentación. Entonces, pues podemos tener distintas configuraciones, como vemos, que el silo esté en un piso superior o en piso inferior. Luego, otro elemento también interesante como sistema de transporte de combustible es el suelo móvil dentro del almacén. Esto sería adecuado para una geometría así como muy rectangular, que no pudiéramos ahí colocar pues agitadores, y para aprovechar mejor el espacio, pues esta es una solución óptima. Un elemento importante para la astilla, digamos que el transporte o el suministro se realiza con camión volquete, o ahora se está empezando ya con aspiración. Lo que pasa es que esto es bastante reciente. Lo normal es ir con un camión con volquete, con un sistema también de suelo móvil que va desplazando la astilla, y luego hay que volcarla, digamos. Entonces, lo ideal es que el almacén esté enterrado y poderla vertir, o si no es viable esa solución, pues bueno, hay una solución interesante, que es este sistema que el camión vierte en este elemento, y vía 2 motores la hacemos subir y la vamos repartiendo dentro del silo de combustible. Una opción también que hay interesante, que es la parte de contenedores, que de alguna manera en calderas pequeñas podemos colocar en un contenedor tanto la caldera como el almacén de combustible. En calderas grandes pues ya esto hay que independizarlo. Lo que pasa es que es una opción rápida para realizar las instalaciones. Y ahora, visto esto, quería hacer un pequeño repaso, que en el programa de generador de precios lo que hemos visto está todo dentro de este programa. Solamente pues bueno, mencionar que tenemos dos pestañas para elección de caldera. Tenemos la parte de astilla y la parte de pellets. Cuando seleccionamos la parte de astilla nos van a aparecer los modelos únicamente que pueden tratar ese tema, y entonces como accesorios tendremos aquí abajo, tendremos una parte para el control. Esta parte de accesorios referida al control. Hemos dicho que era centralita de calefacción, además la caldera.
todo como tal, y entonces en caso de muchos circuitos de calefacción, pues aquí vamos a poder elegir y seleccionar más sistemas de este tipo. Como accesorios también está la bomba de elevación de temperatura de retorno de primario, digamos que eso es un elemento imprescindible para las calderas de biomasa. De alguna manera aseguramos que el retorno está en caliente y evitamos el envejecimiento de la caldera prematuro por temas de condensación. Bueno, entonces aquí hay un limitador de seguridad, pues en alguna caldera hay un serpentín de seguridad por sobretemperatura, pues aquí está el elemento, un regulador de tiro para chimeneas muy altas para minimizar el tiro por calentamiento de la chimenea, y luego pues bueno, aquí nos aparece en este modelo como un accesorio que es centralizar las cenizas. Entonces de alguna manera esos contenedores que tienen un volumen determinado pues lo podemos aumentar, y lo que hablábamos antes de la asistencia a la caldera pues la minimizamos por aumentar el contenedor de cenizas. Entonces debemos tener la precaución de, una vez seleccionado caldera de astillas, pues hemos seleccionado el sistema de alimentación para esta caldera. Entonces, por tanto, si antes hemos seleccionado una caldera de 100 kilovatios, pues hemos de marcarlo aquí para que nos aparezcan los sistemas disponibles para este sistema. De alguna manera, pues distintas potencias, habrá distintos motores o distintas potencias de motores de alimentación. Entonces, pues bueno, aquí ya CIPE ya lo ha solucionado por marcando la potencia de la caldera que hemos seleccionado anteriormente, ya nos aparecen los sistemas pues que podemos disponer. En este caso sería el rotativo directo, y aquí son las distintas opciones que podemos ver. Entonces, pues bueno, ya nos da el programa mucha facilidad para personalizar nuestra necesidad en longitudes. Para la parte de pellets lo mismo. Aquí ya veis que nos aparece la caldera pellet Star. Estamos seleccionando pellets, y aquí en la parte de accesorios nos viene la parte de alimentación, y aquí podemos escoger lo que hemos visto, si la extracción, el sinfín flexible que hablábamos antes, o la aspiración. Entonces, si elegimos aspiración nos va a añadir el depósito anexo que hemos visto antes. Y para el sistema de pellets, pues seleccionaremos también la potencia de la caldera a la hora de buscar el sistema de alimentación, y nos va a mostrar los elementos o los distintos sistemas que podemos disponer. Disponemos antes ha salido una imagen, pero no lo he comentado. Esto es un sinfín para permitir hacer un buen llenado de un silo cuando no disponemos de una abertura superior que no sea fácil el descargar el combustible. Entonces, si hemos de hacer una abertura lateral, pues este sinfín nos permite arrastrar el combustible hasta el centro del silo. Y esta es el sistema que hemos visto para llenar de silos. Y como estoy pensando un poco el tiempo, pero como resumen, el objetivo, digamos, es una instalación eficiente en el que el cliente y el instalador pues estén satisfechos, ¿no? Entonces, como aspectos importantes que destacamos, de alguna manera en primer parte es una caldera adecuada al combustible que vamos a disponer en la zona, y bien dimensionada. En esto nos referimos a, no hemos de sobredimensionar una caldera de biomasa, la caldera de biomasa es una caldera que tiene mucha inercia, arrancar y parar pues tiene su tiempo. Entonces de alguna manera lo que quiere una caldera de biomasa es que esté funcionando el máximo de horas posibles, y como en la instalación de biomasa vamos a disponer de un acumulador de inercia, un pulmón, esto de alguna manera una ayuda más a no sobredimensionar las instalaciones, porque con el depósito de inercia pues vamos a dar la potencia suficiente, ¿no? Es un remanente de potencia que la podemos usar en las puntas de demanda. En el diseño, pues bueno, la sala de calderas que tenga pues la amplitud necesaria para realizar los mantenimientos, y el almacén de combustible pues pensado para el combustible que vamos a emplear,
y dimensionarlo pues para la periodicidad de llenados que necesitemos. De alguna manera, el RITE nos pide pues mínimo 15 días, de alguna manera. Lo ideal en este caso pues sería una vez y media el volumen del transporte que vamos a contratar. Si tenemos un transporte de 20 toneladas, pues bueno, poner ahí 30 toneladas de capacidad, pues sería lo ideal para que cada vez que venga el camión lo vamos a poder descargar entera, de la forma entera, ¿no? La instalación hidráulica, atender a la instalación hidráulica, hemos hablado de la necesidad de un depósito de inercia, la necesidad de la bomba de primario y la mezcladora para asegurar un retorno en caliente. Y bueno, y la caldera nos permitía, como hemos dicho, controlar la parte de posterior de circuitos de calefacción o solar, o bien solamente ya atenderá solamente la parte de inercia. El combustible de calidad, o sea, hemos dicho que es policombustible, pero la humedad, el excesivo polvo en el pellet, todo depende de qué maderas nos van a crear más residuos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, pues bueno, un combustible muy variado, pero de alguna manera de calidad, que la conozcamos. Para que esta instalación nos funcione y sea de satisfacción del cliente y de todos, pues de alguna manera hemos de realizar los mantenimientos que nos indica el fabricante a nivel de engrases, a nivel de limpiezas, para que así pues esta caldera pues dure y funcione sin ningún problema. Y luego otra cosa importante es implementar un sistema de control remoto. Esto nos va a dar posibilidad de almacenar datos históricos, de poder recibir mensajes de error en caso de que haya algún problema en la caldera. Y bueno, podemos siempre consultar cómo está la caldera funcionando en cada momento. Los principales usos, o sea, como final, ¿no? Realmente la caldera de biomasa es adecuado y es una alternativa muy interesante a nivel económico por la amortización rápida que permite cuando hay consumos elevados. Entonces, pues bueno, los principales, digamos, sectores donde estamos mejor son, pues bueno, residencial, hotel, residencias, piscinas, también un sector interesante, bloques de viviendas, escuelas, hospitales, tardes de calor, es un tema muy interesante porque en una sola caldera podemos alimentar a varios edificios, y bueno, granjas también, que es un demandante muy importante de energía todo el año, e invernaderos. Entonces, Pablo, no sé si me he pasado bastante el tiempo. Te has pasado un poquillo, pero no pasa nada, te lo perdonamos. Aquí ya, ¿no? Y tenía unos ejemplos, pero bueno, ya con lo que hemos hablado ya creo que ya es. Perfecto. A ver si puedes bajar un poquito el sonido. Dime. A ver si puedes bajar un poquito el sonido de... Vale. Porque pasa como en la radio, que se acopla. Ah, vale. Bueno, a ver, parece que ya funciona perfectamente. Comentarte, bueno, en primer lugar, gracias, Xavier. Comentarte que hemos recibido un montón de preguntas, lo que indica que existe mucho interés por este tipo de sistemas y también mucho desconocimiento. Te voy a hacer una que se ha repetido en 6 o 7 ocasiones, que hace referencia a el espacio que ocupan estas máquinas. Nos preguntan si tenéis algún baremo de, por ejemplo, pues eso, en función de la potencia de una máquina, conocer los metros cuadrados que hay que dejar para esa sala de máquina. Sí, mira, sí, a ver, esto o sea, claro, depende del modelo que vayamos a elegir. Si es pellet o es astilla, va a variar bastante, pero claro, para decirte o sea,
podemos facilitar los bloques de AutoCAD, que estos están en la web para quien desee pues ya hacer un poco de preestudio, pero claro, o sea, una caldera de las que estamos hablando de 500 kilovatios, pues nos podemos ir bien a un espacio de 3x4, de 3x4 metros en la necesidad para caldera y zona de mantenimiento. Vale, pues queda claro. Si te parece, Xavier, recuperamos algunas de las preguntas que nos han hecho al final de la jornada. Vale, de acuerdo. Perfecto. Pues vamos a pasar con la parte de CIPE. Muy bien, bueno, por nuestra parte vamos a hablar del programa Estudio de Rehabilitación Energética. Nos hemos ido un poquillo de tiempo, con lo cual vamos a intentar acelerar esta presentación. Antes que nada, comentar que bueno, todos estos sistemas que hemos visto, tanto de Knauf como de Hertz Thermosun, los podemos consultar, tal y como decía Xavier, en el generador de precios. A este generador de precios se puede acceder bien a través del CD, mediante una versión offline que podemos hacer desde este apartado, donde tenemos, por ejemplo, dentro del apartado de rehabilitación energética, algunos de los sistemas de Knauf, por ejemplo, de trasdosado interior que comentaba, pues ya sea autoportante, como es el caso, o directo, ¿no? En el apartado de trasdosado aparecen las placas con la pintura y el aislamiento, en este caso, de Knauf Insulation. En cada una de estas unidades de obra podemos consultar toda la información referente al precio con los unitarios, información referente al pliego de condiciones, control de calidad, los residuos generados por esa unidad de obra, las emisiones de CO2, tanto en la fase de fabricación como de construcción, y documentación de seguridad de salud. Esto quiere decir que si utilizamos estas unidades de obra desde nuestro programa, por ejemplo, Arquímedes, vamos a poder generar toda esta documentación de forma automática. Como comentaba, se puede visualizar desde esta versión offline o bien desde la versión generador de precios.info, que es la versión online de acceso totalmente gratuito. En este apartado en esta web hay un apartado que pone fabricantes y aquí, pues por ejemplo, podemos entrar a ver dentro de Hertz todas las unidades de obra en las que aparecen. Si nos vamos en la parte izquierda nos aparece instalación, calefacción, calderas de biomasa y podemos consultar pues algunas de las calderas de biomasa con los accesorios que nos comentabas. Esto es exportable a BC3, como vemos en la parte inferior, o bien pues a Excel, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación del programa de rehabilitación energética. Para situarnos, este es el menú general de CIPE. Si queremos acceder a este programa, tendríamos que entrar dentro del apartado de documentación, estudio de rehabilitación energética de edificios. Por hablar un poco del contexto, pero muy rápidamente, porque, como comentaba, no tenemos mucho tiempo. Bueno, pues desde los años 80 ha existido o se ha desarrollado, digamos, un sentimiento por proteger el planeta y los recursos que nos permiten, pues, generar energía. Con el paso de años, pues, a nivel europeo han salido directivas que obligaban a generar certificados energéticos para valorar cómo de eficientes eran nuestros edificios. Todo esto llegó a España en el 2007, con el Real Decreto 47/2007, que establecía la obligatoriedad de desarrollar certificados energéticos en obra nueva, y en el 2013, es decir, el año pasado, apareció el Real Decreto 235/2013, que aprueba el procedimiento básico para la certificación energética y obliga a que cualquier contrato de compra-venta o alquiler vaya acompañado de un certificado energético para, como comentaba, valorar cómo de eficiente es una vivienda o un bloque de viviendas. La situación actual es la siguiente. Existen unas herramientas oficiales para desarrollar ese certificado energético. A nivel de edificios nuevos podríamos utilizar bien cálculos generales mediante el programa CalEnerVip o procedimientos simplificados mediante CE2. Y en caso de edificios asistentes, pues podemos trabajar también con C3, C3X, CalEnerVip y CERPA. Aquí aparece una serie de iconos de CIPE haciendo referencia a que desde nuestros programas podemos exportar
la información y generar el certificado de forma directa, bien con Calendar VIP, bien generarlo con CE2 desde el programa CIPE-CADMEP, que veremos mañana. Y en el caso de hoy vamos a ver cómo desarrollar un certificado energético mediante herramientas CIPE de un edificio existente. Haciendo referencia al Real Decreto, el 235/2013, cuyo objetivo es promover la eficiencia energética, es decir, pues, valorar y comparar las prestaciones de cada una de las viviendas, nos gustaría pararnos a señalar uno de los apartados, concretamente el artículo 6, que habla del contenido que tiene que tener un certificado energético. El apartado F habla de que es necesario desarrollar un documento con las recomendaciones para la mejora energética de ese edificio o esa vivienda. Concretamente, se especifica que contendrá información dirigida al propietario o arrendatario sobre dónde obtener información más detallada, incluida temas de relación coste-eficacia de esas recomendaciones. A día de hoy, tanto las herramientas C3 como C3X ofrecen pues, la posibilidad de introducir a mano esos precios de medidas de mejora que desarrollemos y hacer un cálculo de la amortización. Pero digamos que ese cálculo no es directo. Nuestro objetivo es desarrollar una herramienta que nos permita, por un lado, obtener un certificado energético del edificio existente y, por otro, llamar, digamos, a esas soluciones constructivas de los fabricantes que nos han hecho llegar e incorporarlas en ese apartado de medidas de mejora, de manera que ya tengamos el comportamiento real desde una perspectiva técnica de esos sistemas y también el comportamiento a nivel económico. De todas formas, vamos a verlo con más detalle con un ejemplo. Comentar que, bueno, paralelamente a este Real Decreto apareció el programa de ayudas, el PARREER, que establecía que, bueno, en función de las actuaciones que lleváramos a cabo, podíamos optar a unas subvenciones o a unos préstamos reembolsables. Esto se puede, bueno, pueden consultarlo desde la web del Ministerio y ver con más detalle, pues, cómo podemos llegar a obtener esas ayudas, ¿no? Por ejemplo, en función del tipo de actuación, si actuamos sobre la envolvente térmica o sobre las instalaciones, el tema de la biomasa está pues se han generado bastantes ayudas para potenciar este tipo de energía, así como de geotermia. Por entrar en hacer un pequeño esquema de lo que vamos a ver, desde este programa, Estudio de Rehabilitación Energética, vamos a generar un certificado energético 2.0, lo hemos llamado así porque va a incluir algo más de información, gracias a que conectamos con el generador de precios de rehabilitación, el programita que hemos visto anteriormente, donde incluimos pues todos los sistemas o muchos de los sistemas que existen en el mercado a efectos de eficiencia energética. Por último, pues vamos a ver cómo vamos a poder generar pues, un presupuesto, un ahorro económico, un estudio de la amortización e incluso exportar a un programa de mediciones y presupuestos mediante BC3 o bien a Archimedes. Bueno, no me enrollo más, vamos a entrar al programa. Esta es la interfaz de ese programa de estudio de rehabilitación energética. Tiene una serie de menús en la parte superior. El primero, certificado energético. Lo que va a hacer el programa es preguntar la información necesaria para generar ese certificado energético y exportar la información al programa de cálculo C3X. En el segundo menú, análisis económico energético, vamos a analizar otros costes derivados, como puede ser la necesidad de colocar andamios o la necesidad de eliminar placas o elementos de protección solar de una fachada, si vamos a intervenir en ellas. Y por último, generar los listados de certificado energético que podemos registrar y un estudio económico. También existen otros menús de elementos constructivos donde podemos acceder a una serie de bibliotecas y generarlos, pues, la composición de cada uno de los cerramientos de nuestro edificio. Así como, pues, la posibilidad de generar patrones de sombra, ya sean patrones de sombra superiores, de voladizos, por ejemplo, o inferiores de edificios, digamos, que parten de una cota cero. Vamos a entrar a ver la información que nos pide. En primer lugar, si empezamos a bucear por cada uno de los menús, hace referencia a la descripción general del edificio. Este es uno de los ejemplos que incluye el programa por defecto. Está emplazado en Burgos. Tenemos aquí un acceso directo a la búsqueda de referencia catastral, de manera que, bueno, en este caso estará la situación de este edificio en Burgos, pero, por ejemplo, si accedemos
a Alicante, vamos por ejemplo a Alicante y definimos aquí Eusebio, nos buscaría las vías que tienen ese nombre y, por ejemplo, las oficinas de CIP están en el número 5 y nos va a decir que en ese número 5 existen todos estas viviendas. Bueno, pues si seleccionamos la vivienda en concreto que vamos a analizar, automáticamente nos generará el número de referencia catastral, la superficie construida, el año de construcción y podemos cargar esta información directamente al programa. Es decir, no tenemos que irnos a la web del catastro, sino que desde aquí podemos entrar a esa calculadora, ¿no? Bueno, nos empiezan a preguntar la información que pregunta C3X, pues el tipo de edificio, el año de construcción. Decir que a día de hoy este programa se ha generado para edificación, o sea, proyectos residenciales, no está adaptado a terciarios. En este caso se trata de un bloque de viviendas con 1.650 metros cuadrados. Definimos los datos del agente, tanto del cliente como de los técnicos certificador. Podemos importar una biblioteca. Y en el apartado de envolvente térmica empezamos a definir ya pues, cada una de las partes de ese bloque de viviendas que en este caso estamos definiendo. ¿Formas de definirlo? Bueno, pues a efectos de transmitancia térmica podemos considerar la muy conocida transmitancia térmica por defecto, que es la que, por desgracia, se está utilizando más a menudo en este tipo de certificados. Podemos definirla manualmente mediante la opción simplificada o bien irnos a alguna de las bibliotecas que incorpora CIP. Es decir, detallar capa por capa esa definición. En este caso, por ejemplo, si le damos al más, ya tenemos uno definido, podemos irnos a definir, por ejemplo, un tipo de fachada. Tenemos dos opciones, irnos al generador de precios, donde ya existen soluciones de fachadas definidas por defecto, fachadas revestidas, fachadas ventiladas, por ejemplo, vamos a suponer que es este caso, y decimos, oye, esta fachada está compuesta por una hoja principal, que es un ladrillo cerámico hueco de 11 centímetros, o bien, pues eso, un bloque de hormigón. Todo esto sí conocemos la composición de ese cerramiento. Podemos incluir el tipo de aislamiento con el espesor correspondiente, hacer la definición de la hoja interior y una vez hecho esto, el programa ya conoce, digamos, la transmitancia térmica de ese elemento. Podemos incorporar también, pues, por ejemplo, acabados, donde nos aparecen pues, los tipos de acabados y demás, o bien si no aparecen dentro de ese generador de precios, siempre tenemos la posibilidad de incorporar esa descripción usando las bibliotecas del programa LEADER, donde tenemos pues, un montón de materiales definidos, o bien la biblioteca de Kallener, o bien pues, irnos ya a bibliotecas de normativas internacionales, como por ejemplo la ISO 10456, donde incorporan pues, multitud de materiales. De aquí podemos obtener esa transmitancia térmica y hacer el cálculo específico pues, con ese dato. En este caso vamos a considerar la que venía por defecto. Seguimos definiendo el edificio, forjados, pues ya sea forjado entrepiso, cubierta, solera, con la situación específica, los valores de transmitancia térmica. Bueno, supongo que ya habrán hecho algún certificado y estarán habituados a hacer esta definición. Y por último, la definición de los huecos. Definir el cerramiento al que están asociados, si existe algún patrón de sombra, la permeabilidad y la transmitancia térmica correspondiente. Todo esto sería del edificio existente. Del mismo modo, tenemos que hacer la definición de las instalaciones. Mínimo tiene que haber una instalación de agua caliente sanitaria y ya, pues de manera opcional, si es así, si lo contiene, hacer la definición de equipos de refrigeración, de calefacción y refrigeración o bien de equipos mixtos de ACS, calefacción, refrigeración y demás. En este caso se ha definido una instalación de ACS mediante generador efecto Joule y electricidad y una instalación de calefacción mediante una caldera estándar y combustible gas natural. Hasta aquí sería la definición del propio edificio y entraríamos en el apartado donde podría resaltar este programa, que es en el apartado de medidas de mejora. Bien, en este apartado de medidas de mejora, en este ejemplo se han definido 3 hipótesis de cálculo. En primer lugar, una hipótesis de cálculo en el que se incorporan
pues unos captadores solares para reducir la demanda de ACS. En este caso, mediante estos captadores vamos a cubrir el 70% de esta demanda, con un interacumulador y todos los equipos correspondientes. La hipótesis 2, bueno, pues incorpora otras soluciones. Por ver algunas de las mejoras que se han desarrollado, todas estas soluciones que vamos a poder incluir en este apartado se encuentran dentro del generador de precios de rehabilitación energética. Aquí vemos que tenemos pues, unas soluciones de cerramientos verticales, como son sistemas ETIS, aislamiento de proyección, cerramientos verticales, otros que son para mejoras de elementos horizontales, huecos e instalaciones. Todo esto lo podemos ver mejor en algún esquemita que tenemos aquí. Por ejemplo, aspectos de soluciones de fachada. En la versión que va a salir seguramente a lo largo de esta semana se han incorporado numerosas soluciones. Por ejemplo, si entramos a definir los aislamientos verticales, la mejora de elementos verticales, podemos intervenir desde el interior, desde el exterior o bien en las cámaras. En caso de fachadas ventiladas, pues podemos introducir de placas de láminas compactas, de yeso, de grés porcelánico, de paneles composite. Incluimos todas estas soluciones de estos fabricantes. Podemos incorporar un sistema ETICS, ya sea de Baumi, de Grupo Puma, Isover, o bien trabajar con la cámara de aire que existe en ese cerramiento, ya sea por el interior o por el exterior. Bueno, son multitud las soluciones que podemos incorporar. Por ejemplo, algunos detalles que generamos de forma automática pues serían estos casos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de NAUF, sistemas ETICS, sistemas con poliuretano, de aislamiento de medianeras, trasdosados interiores, o bien de insuflación de cámaras, ¿no? Entonces, en función de la solución que escojamos, nos van a aparecer unos datos de presupuesto y de amortización económica. Por seguir viendo otras soluciones que se han incorporado a efectos de aislamientos en cubiertas o en elementos horizontales, pues, por ejemplo, aislar una solera, donde tenemos soluciones de NAUF, Isover, USA, Rockwool, aislar el forjado por encima o por abajo. En caso de que exista un pavimento existente, podemos valorar la opción de quitar ese pavimento e incorporar uno nuevo, o bien trabajar sobre ese pavimento, o bien aislamientos en la cubierta, ¿no? Algunas de las soluciones que vemos aquí pues, podrían ser estas, ¿no? Vemos aquí bien sobre una cubierta inclinada, bien sobre una cubierta plana. Trabajar en el espacio de tabiquillos podría ser una solución para áticos, o bien sobre falsos techos, ¿no? Cada uno pues, con una disposición de anclajes y demás. Por seguir viendo algunas de las soluciones, podemos intervenir en los huecos mediante una sustitución de vidrios o trabajar en las carpinterías, incorporar elementos de protección solar. Tampoco quiero enrollarme mucho más. Voy a pasar esto rápido. O bien sustituir instalaciones, incorporar termos, calentadores, acumuladores, calderas de biomasa, como veíamos, calderas de condensación, estufas o bombas de calor, ¿no? Además de pues, otras soluciones como pues, energías renovables, temas de captadores solares. Vamos a ver cómo trabajar, cómo incorporar estos sistemas en el programa. En este caso pues, se han generado 3 soluciones. Hemos incorporado pues, el sistema, una solución, digamos, marca NAUF con producto de NAUF Insulation y de NAUF, donde incorporamos, pues, por ejemplo, ese sistema Aquapanel del que hablaba Pablo anteriormente, un aislamiento de 60 milímetros con una placa específica y un revestimiento específico. Podríamos ver todas las soluciones que nos aportaría NAUF. Podemos incorporar también pues, esto que veíamos de aislamiento, en este caso estamos en un ático, aislamiento en el espacio de tabiquillos o bien pues, sobre falso techo, ¿no? Pero si generamos una medida de mejora nueva, pues podemos incorporar multitud de soluciones. Como vemos, si decimos, he ido un poco rápido, vamos a incorporar un nuevo elemento, decimos dónde queremos intervenir, bien en una fachada, bien en una carpintería. Aquí nos aparecen todos los elementos existentes en nuestro edificio original. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre un muro y nos aparecen todas las posibles soluciones que tenemos implementadas en ese generador de precios. Podemos hacer una hipótesis de cálculo introduciendo un sistema Isover, o sea, un sistema ETIS, perdón,
podemos suponer el introducir un aislamiento en la parte interior, o bien, pues por ejemplo, un sistema de fachada ventilada, como podría ser un sistema de Grespania, con un aislamiento de 40, de 60 o de 80. Una vez hemos hecho esta definición, pues vamos a empezar a hacer ese cálculo. En este caso, como comentaba, hemos hecho una muy básica, incorporando captadores solares, una en la que se incorpora un producto de Knauf, se interviene sobre la envolvente térmica por el exterior y sobre forjados. Y por última, es una mixta en la que hemos incorporado, por un lado, el producto de Knauf y sistemas de caldera de biomasa mediante pues, producto GER, ¿no? Vamos a ver, en este caso, con una potencia de 40 kilovatios, tendríamos que valorar si sería suficiente o no. Y vamos a ver cómo desarrolla el programa estos cálculos. Podemos incorporar nueva documentación, información adicional, y en el momento que nos vamos a resumen de la certificación energética, el programa nos avisa y nos dice, vamos a conectar con el programa de cálculo C3X, con lo cual, pues, no toques el ordenador. En este momento lo que hace el programa va a empezar a enviar esa información al programa C3X y lo va a abrir en este caso 4 veces. La primera ocasión es para enviar el edificio original que hemos definido y en el resto, el resto de casos, incorporando las medidas de mejora que hemos seleccionado. Es decir, va a hacer el cálculo de 4 hipótesis de edificios. Con esa información lo que vamos a obtener es el cálculo energético que genera esta herramienta y como tenemos el coste y la medición, vamos a generar la amortización del cálculo, de este cálculo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si existiera algún tipo de duda, pues nos lo pueden hacer llegar. Ya se ha hecho este cálculo. Vemos cómo en este apartado de resumen de la certificación energética el edificio obtiene una calificación de E. El caso de la primera hipótesis hay una pequeña mejora de lo que son las emisiones de dióxido de carbono, pero tenemos esa misma E. Con el producto de Knauf mejoramos a una C y con la caldera de biomasa pues llegamos a una B. En este caso es pues, para un caso hipotético de una vivienda, de un bloque de viviendas en Burgos. Vamos a pasar al segundo menú, voy a tratar de ir rápido. En este caso definimos si es necesario desarrollar algunas actuaciones previas. Por ejemplo, si vamos a utilizar andamios. Esto va a suponer un coste y para hacer el cálculo de la amortización de un proyecto de rehabilitación es necesario tenerlo en cuenta. En este caso, pues sí que vamos a utilizar un andamio porque hemos definido un sistema que se va a colocar por la fachada. Si vamos a colocar plataformas elevadoras, grúas, montacargas, bueno, si vamos a proteger balcones, si vamos a proteger suelos, si no, todo eso va a tener un coste, ¿no? Que habría que contabilizar. Así como si vamos a desmontar pues, elementos y considerar el desmontaje y la reposición, solo el desmontaje y demás. Vale, con esto nos vamos a calcular el periodo de la amortización. Para calcular el periodo de amortización podemos hacerlo de dos formas. Es decir, vamos a calcular el ahorro económico teórico según unos datos que nos ha calculado C3X, o si tenemos unos datos de factura energética, podemos incorporar lo que gasta a día de hoy ese edificio y hacer el cálculo con esos datos. Tenemos incorporados los precios asociados a los combustibles, así como factores de conversión energética. Y bueno, y si en alguno de los casos se va a incorporar o vamos a obtener alguna subvención o préstamo reembolsable, el programa también tendrá en cuenta esta información. Vamos al apartado de resultados. En este caso, por ejemplo, nos vamos al caso B. Nos va a calcular ese presupuesto. Ese presupuesto con las medidas de mejora incorporadas. Nos dice que, bueno, en este caso hemos incorporado este sistema de aquapanel de Knauf con una cantidad correspondiente y esa intervención va a costar 70.000 euros. Además, pues todo el tema de alquiler de andamios, de desmontaje, etcétera, pues va a aumentar 17.000 y el coste total va a ser 87.000 euros. Podemos incorporar otros costes asociados, pues si se va a incorporar alguna instalación nueva se puede incorporar aquí en otros costes, honorarios de técnicos y demás. Esto lo hace el programa para cada una de las hipótesis. Aquí incorporaría la caldera de biomasa, que tiene un coste mayor, como podemos ver. Y en el apartado de estudio de amortización vamos a hacer el cálculo de ese ahorro económico. En este caso,
nos dice el programa que mediante un cálculo teórico nos vamos a ahorrar al año 9.000 euros, que es una cifra bastante importante. Si hacemos el cálculo del periodo de la amortización, nos dice, hay dos tipos, podemos hacer un cálculo estático que es, tenemos este coste de la inversión, nos ahorramos al año 9.000 euros, vamos a recuperar esa inversión a los 12 años. Esta es una posibilidad. O bien, si existen unos factores que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, como por ejemplo el precio de la energía, considerar pues ese incremento o si hemos pedido un crédito, pagar ese interés, ¿no? Y aquí hacer un análisis dinámico. Bien, con todos estos datos al final obtenemos una tabla de resumen, que es esta, que nos dice que, bueno, hemos hecho un cálculo para 3 hipótesis, podríamos haber hecho muchos más, y nos dice que en este caso, si desarrollamos solo un caso con captadores solares, no vamos a mejorar la letra, pero vamos a recuperar la inversión en cuestión de poco tiempo. Si introducimos todo el sistema, por ejemplo, de mejora de envolvente térmica, va a tener un coste de 100.000 euros aproximadamente, vamos a ahorrar al año 8.000 euros, con lo cual a los 12 años ya habremos recuperado, o a los 8 años, si tenemos en cuenta ese análisis dinámico, esa inversión. Si incorporamos un sistema de caldera de biomasa, por ejemplo, nos va a costar bastante más al inicio, pero a la larga pues vamos a recuperar esa inversión y obtenemos una calificación energética de B. En función de las necesidades que tengamos, si nos interesa más mejorar esta calificación energética para optar a subvenciones o si nos interesa más hacer una recuperación rápida de esa inversión, podemos trabajar de una forma u otra. Esto podemos exportarlo a Arquímedes y seguir trabajando con este programa, o bien generar una serie de listados. Podemos generar un certificado energético donde incorporamos información adicional a cada uno de los casos de medidas de mejora. Por ejemplo, vamos a ver cómo se genera un certificado energético que se puede registrar, donde aparece, pues según el modelo oficial, toda la información, y en el caso de medidas de mejora aparecen los datos genéricos y una serie de tablas donde se incorpora un resumen del presupuesto y el análisis económico, además de una información adicional. Esto para cada una de las medidas de mejora. O bien podemos generar un estudio más específico haciendo con una serie de tablas, de gráficas, donde podemos analizar toda la información, todo el cálculo de ahorro específico y demás. Saber si nos sale rentable utilizar una medida de mejora u otra. Bueno, estos documentos se pueden descargar si queréis verlo con más detalle desde la web rehabilitación-energética.cipe.es. Podéis ver más información de lo que hace este programa y bajaros una serie de documentos. Y bueno, a modo de conclusión, decir que bueno, pues el objetivo principal del programa es generar pues, certificados energéticos con un estudio más detallado sobre el apartado de medidas de mejora. Sobre todo, principalmente va orientado a orientar, valga la redundancia, a inversores y proyectistas a las decisiones de proyecto, de si es mejor optar por una solución o por otra, ¿no? Y bueno, ya nos hemos ido bastante del horario, con lo cual, bueno, creo que es suficiente, creo que queda claro. Si tuvieran alguna duda, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Parece que sí que hay alguna pregunta. Nos comentan si es posible importar ficheros del programa C3X. Bueno, a día de hoy no es posible importar ficheros del programa C3X. Como la introducción básicamente es la misma, probablemente lo más sencillo sea hacer la definición en el programa. Si son proyectos que ya habéis desarrollado, bueno, pues no podemos importarlos. Respecto a cuánto cuesta el programa, lo mejor es llamar y preguntar al comercial de la zona, porque yo la verdad es que lo desconozco. Nos preguntan también si obtenemos, cómo podemos registrar este proyecto, ¿no? Estos proyectos desde este programa. Bien, en este caso generamos un archivo de C3X para cada una de las hipótesis, así como para el edificio existente, con lo cual podemos entrar a analizar todos los datos que hemos exportado a C3X. Estos ficheros son los que se pueden incluir a la hora de registrar el certificado energético, con lo cual no existiría ningún problema.
el PDF que generamos sí que sería apto para registro sin ningún problema. Bueno, y creo que no hay muchas más dudas. Vamos a recopilar algunas de las cuestiones que nos han aparecido a lo largo de la jornada. Vamos a ver. Pablo, Xavier, no sé si estáis por ahí. ¿Sí? Sí, te escucho yo. Perfecto. Hola. Vale, pues si os parece vamos a recuperar algunas de las preguntas que se han quedado en el tintero. Si te parece, Pablo, empezamos por ti. Muy bien. Bueno, pues, a ver, un segundo. Nos preguntaba Francisco Sebastián si has hablado del concepto de cortocircuito, hablando del tema de los anclajes. Nos dice si tenéis alguna referencia del ahorro energético o, digamos, la influencia que puede tener en el cálculo final de utilizar esos cortocircuitos o no utilizarlos. Pues tenemos realizados ensayos en laboratorios, ensayos internos, donde hemos hecho comparativos entre colocar estos elementos de o incluso que no estuvieran conectados, en caso hipotético, algo que no es posible, y se pueden llegar a tener pérdidas en transmitancias de más de un 20%. Vaya, es De más bastante. de un 20%. Claro, por ejemplo, en una fachada ventilada, no solamente son los anclajes o los angulares que van a lo que es el paramento vertical, al muro portante, sino también el aislamiento que se coloca también va anclado normalmente. Es decir, si empiezas a sumar todos esos anclajes, hay una cantidad de anclajes que todos son pequeños puentes térmicos que una vez sumados pueden generar pérdidas considerables de más del 20%. Sí, ya veo. Bueno, otra pregunta, Pablo, que estoy leyendo por aquí es si las placas con efecto Cleaneo tienen algún tipo de mantenimiento. No, básicamente el mismo mantenimiento que las placas normales, es decir, es el pintado convencional y ya está. De hecho, nuestros ensayos a nivel de eficacia para el tema de la mejora de la calidad del aire se han hecho también con las placas pintadas. Porque eso es otra pregunta que muchas veces hacen, ¿no? Bueno, es que ¿y si pintamos las placas, qué problema hay? No hay ningún problema. Evidentemente hay que evitar pintar con pinturas totalmente impermeables o sea, que no transpiren, ¿no? Esto en el interior, pues, o sea, en el exterior sí que puede existir ese problema de utilizar pinturas que no sean transpirables, pero en el interior no hay mayor problema. Y los ensayos están hechos pintadas las placas. No hay un mantenimiento específico para estas placas. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos por aquí es, nos pregunta Juan José Naranjo ¿qué garantías da Knauf sobre sus materiales y la colocación de estos? Y si tenéis instaladores homologados y autorizados. Bueno, esta pregunta es... A ver, nosotros como fabricantes evidentemente damos la garantía del producto. A nivel de instalación, nosotros no podemos dar una garantía. Lo que sí que hacemos es, en el caso de que nos lo pida o participemos en un proyecto en el cual estemos involucrados, hacemos seguimientos de obras y realizamos informes para que lo que se esté instalando correctamente. Entonces, claro que hay una parte que nosotros no manejamos. Sí que es cierto que nosotros trabajamos o recomendamos instaladores no homologados, porque nosotros no podemos homologar de una manera legal los instaladores. Sí que
pueden pasar por nuestra cátedra, por así decirlo, por nuestros cursos, y entonces son los instaladores que nosotros recomendamos dependiendo del tipo de proyecto. O sea, siempre intentamos recomendar los instaladores que tenemos cierto conocimiento, que hayan pasado por nuestras manos. Perfecto, pues queda claro. Respecto al comentario que has hecho antes sobre el tema de cortocircuitos, nos comenta Francisco Sebastián que hay mucha gente que habla de que es despreciable el tema de colocar estos cortocircuitos, pero por lo que has comentado, pues parece que no, que sí que es importante. Pues sí que es bastante importante. Lo que es curioso que cuando cogemos documentación aquí en España de fachadas ventiladas, es muy probable que te encuentres con detalles que no esté esto, que no haya este aislamiento. En cambio, te coges documentación de fachadas ventiladas en Francia, en Alemania, etcétera, y te lo señalizan muy claramente. También hay que tener en cuenta que a mayor aislamiento, claro, si tú colocas una fachada ventilada, hablo de fachada ventilada, si tú colocas una fachada ventilada en la que el aislamiento es mínimo o casi nada, pues evidentemente no tiene ninguna repercusión. Pero a medida que vamos aumentando el espesor del aislamiento, a mayor espesor, más influencia tienen estos puntos de anclaje. Perfecto, Pablo. Pues, bueno, en principio estas son las preguntas que teníamos. Vamos a pasar a dar respuesta a las del apartado, la ponencia de Xavier. Xavier, estás por ahí, ¿no? Sí, te escucho. Vale, nos pregunta Juan José también, ¿cuánto suele durar una caldera de biomasa? Si el mantenimiento puede llegar a hacerlo el propio usuario, las condiciones que debe reunir el local y el almacén de pellet. Bueno, a ver si nos puedes aclarar un poquito estas cuestiones. Sí, o sea, 25 años es el mínimo que debe durar una caldera de este tipo, bien mantenida, ¿no? Y el mantenimiento, sí, el mantenimiento realmente depende de la potencia de la caldera. Pues bueno, lo podrá hacer el usuario. Lo que recomendamos es que una vez al año, pues la realice el mantenimiento anual el servicio técnico de Hertz, ¿no? Pero que evidentemente el usuario podría hacer los mantenimientos mensuales en caso de ser calderas por no sé, más de 30 kilovatios o de esta potencia, sí. Hay varias preguntas también, Xavier, que hablan de si es realmente, si podría ser interesante o no el colocar una caldera de biomasa en un piso. No, realmente, a ver, no, o sea, realmente está la limitación en espacio por el combustible. Hay calderas murales, hay algún fabricante que ha hecho alguna caldera mural de biomasa, pero por un lado, si el piso tiene actualmente gas, el ahorro es casi mínimo. Realmente la biomasa tiene un ahorro importante con comparación con la electricidad, con el gasóleo y con el gas propano. Y en un piso, pues, bueno, depende del piso y de la facilidad de poder subir combustible, pero realmente todos serían problemas. Si lo ponemos a comparar con una caldera de gas que ocupa poco y que no hay que hacer nada, ¿no? Perfecto. Nos has comentado antes también que teníais un material gráfico, ¿no? De bloques de AutoCAD para valorar vuestras dimensiones. Es que nos preguntan sobre este tema también. Sí, esto en la web de Thermosun, en la web de thermosun.com se puede descargar los bloques de AutoCAD y información de las calderas. O sea, esto está disponible. Vale, y por último, Xavier, hay una pregunta también que nos han hecho varios que hablan de la amortización, para valorar si sale rentable o no. En ese sentido, se podría utilizar este programa que hemos visto de rehabilitación energética, pero a lo mejor tú tienes algunos datos por la experiencia de
¿Cuánto tiempo Sí. podemos tardar en amortizar esa inversión? Mira, aquí vamos a lo que hemos hablado antes del consumo, ¿no? O sea, para hacer así un estudio muy rápido, si sustituimos gasóleo por pellet, el ahorro en coste energético anual es el 50%, así de radical. Y si utilizamos en vez de pellet, utilizamos astilla, pues el coste energético solamente será un 30% del coste total con gasóleo. Entonces, claro, estos a más kilovatios, más ahorro vamos a tener y luego, pues bueno, entonces, cada dependerá de la potencia y luego con la herramienta de CIPE será fácilmente calculable el coste de la caldera, ¿no? Porque ahí tenemos ahí todos los valores muy claros. Entonces, irá en función de la potencia, de las horas de los kilovatios anuales, al fin y al cabo, ¿no? O sea que realmente para potencias bajas, la caldera, coste kilovatio de caldera es elevado, pero a la que pasamos de una cierta potencia, el coste kilovatio de la caldera ya baja mucho. Entonces, las amortizaciones de calderas domésticas, pues con todos los sistemas de automatización, pues tendremos una amortización igual alrededor de los 10 años. Pero en calderas de hoteles, en calderas de piscinas, en calderas de todos el listado que hemos hecho antes de consumidores altos de energía, pues ahí podríamos hablar de 3, 4 años fácilmente, porque bueno, o sea, una piscina, por ejemplo, o un hotel con spa, pues estos tienen una demanda de ACS muy alta todo el año, tienen luego la calefacción punta en los inviernos, pero que hay un consumo muy alto de kilovatios y esto es fácilmente amortizable en este ámbito, ¿no? 3, 4 años. Pues queda claro, Xavier. Bueno, en principio, creo que hasta aquí tenemos de tiempo. Nos hemos pasado finalmente una hora, pero creo que ha sido bastante interesante. Dar las gracias tanto a Pablo como a Xavier por acompañarnos en esta jornada. Informarles que mañana tenemos otra cita con Alejandro de Control Glass y Sergio Pérez de Placo Ibérica. En CIPE veremos la parte de CIPE Cadmer. Y simplemente, pues eso, espero que les haya sido de utilidad. Y de nuevo, Xavier, Pablo, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo y hasta mañana. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.